mandibular, nasal, desmaxilar, en el momento en que se fusionan y van a dar origen a la cara, estas fusiones, esta organización de estos procesos se interrumpen. Y al interrumpirse van a formar fisuras. Fisuras que tienen ciertas características clínicas. Y ojo, y van a dar fisuras que no solamente van a comprometer los tejidos blandos, músculos, tejido conjuntivo grande, sino también van a ser fisuras que van a comprometer el tejido óseo. ¿Okay? Eso vienen a ser las fisuras craneofaciales. Estas fisuras, como dice, pueden producir deformidades en las cavidades que existen en la cara, cavidad orbital, cavidad nasal, cavidad oral. Y una de las características muy frecuentes de estas fisuras craneofaciales es que están muy relacionadas a las cavidades que existen en la cara. En la cara existen tres cavidades: orbitaria, nasal y oral. Y las fisuras se relacionan mucho intensamente en estas cavidades. Cuando hay una falta de unión de estos tejidos embrionarios de origen endodérmico, mesodérmico o ectodérmico, a nivel de estas cavidades, y se establecen fisuras que relacionan estas cavidades. ¿Sí? En cuanto a su etiología, como todas malformaciones craneofaciales en general de la cara y de la cabeza, es multifactorial. ¿Okay? No se puede hablar de un factor específico. Dice que hay un factor hereditario que es mínimo por unas alteraciones cromosómicas basados en brazos cromosómicos, pero es mínimamente su impregnación. Por eso se dice que las malformaciones craneofaciales, su etiología es netamente epigenética. No depende de factores genéticos y cromosómicos, sino es multifactorial, epigenético, relacionado todo por fuera de la genética. Y dentro de esos factores etiológicos, vean ustedes lo que se ha estudiado, las infecciones por este virus de la influenza de tipo A. También puede verse en algunos casos de toxoplasmosis congénita, trastornos metabólicos. Dentro de los trastornos metabólicos muy frecuente está la diabetes, el hipotiroidismo. ¿Okay? Madres hipotiroideas o madres diabéticas pueden dar origen a niños que puedan presentar algún tipo de malformación. También pacientes que toman algunos inmunosupresores, por ejemplo, madres que raramente, pero pueden salir gestando, pacientes que sufren de colágenopatía, toman inmunosupresores tipo corticoides y otros inmunosupresores, pueden generar malformaciones craneofaciales. Y es lógico, como le estaba mencionando, es intensa actividad celular que ocurre en la formación de la cara, en la formación craneal, donde hay hiperplasia, hay apoptosis, hay liquidación celular y encima gran actividad bioquímica y molecular. Estos corticoides, estos inmunosupresores pueden tener influencia y pueden actuar sobre el proceso de fusión de los procesos que forman la cara y dar origen a fisuras craneofaciales. ¿Okay? ¿Qué hay sobre las teorías de la formación o fisuras craneofaciales? Básicamente existen dos teorías. Una básica, una elemental, que en un comienzo se estableció, que son los efectos de fusión. ¿Sí? Propuesta por Darcy en esos años y His. Esta teoría básicamente se establece de que las fisuras craneofaciales se forman por la unión de las placas embrionarias, falta de unión de las placas embrionarias. Básicamente el ectodermo, si el ectodermo no se fusiona, por debajo de esa placa embrionaria tampoco se va a establecer una fusión tanto del mesodermo como algunas capas endodérmicas, estableciendo así la fisura craneofacial. Entonces, muy importante, de acuerdo a la teoría del efecto de fusión, que tiene que haber la fusión de la capa ectodérmica para que exista una migración del resto de la capa.
Si no se establece esta fusión de la capa ectodérmica, no hay unión o migración para la unión del resto de las capas. Por lo tanto, estableciéndose la fisura craneofacial. Es una teoría bastante simple de entender las fisuras craneofaciales. Ahora, hay otra teoría, que es la teoría de la migración y de la penetración mesodérmica. En esta teoría, propuesta por Coleman, 1910, y Polyester, 1936, en el cual, muy importante, la migración, ¿okay?, del resto de las capas, no del ectodermo, sino tanto del mesodermo como de las otras capas embrionales. Propone que antes de que se produzca la fusión del ectodermo, es muy importante la penetración y la fusión del resto de las capas embrionales. El ectodermo prácticamente es la última etapa de fusión. Si no hay una migración adecuada del ectodermo o otras capas embrionarias, se establece la fisura. No hay unión del ectodermo, por lo tanto tampoco existe una migración o unión del mesodermo y se establece la fisura. Y finalmente dice que una vez que se establece la migración y la fusión del ectodermo y del endodermo, hay una migración del neuroepitelio. Entonces es una teoría que actualmente se acepta. ¿Por qué? Porque hay fisuras craneofaciales, que hay unión del ectodermo, pero, o sea, se forma la piel y por debajo de esa piel no hay unión de los músculos, de los huesos, y hay una fisura oculta. Entonces, esta es la teoría más aceptada de las fisuras craneofaciales. Le pueden preguntar en el examen de las dos teorías, la teoría más real, más aceptada en el origen de las fisuras craneofaciales, es la teoría de la penetración mesodérmica. O sea, es sumamente importante la participación. En cambio, la otra teoría, que es la del efecto de fusión, lo más importante dice que el ectodermo. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la epidemiología, su frecuencia es muy inexacta, menos en el Perú. Nadie ha hecho un estudio sobre epidemiología de fisuras craneofaciales o malformaciones en el Perú. Primero, porque muchos de esos casos son ocultos, generan un impacto social y familiar y no son reportados. ¿Okay? En el Perú es muy inexacta. A nivel mundial, generalmente las fisuras craneofaciales están asociadas a las fisuras labiopalatinas en esa frecuencia. ¿Okay? Es bastante baja. Existe una clasificación de las fisuras craneofaciales. La clasificación que hasta en la actualidad sigue siendo vigente. Algunas modificaciones ha sufrido esta clasificación. La clasificación de Tressier. Este cirujano odontólogo francés Paul Tressier estableció una clasificación de las fisuras craneofaciales basado básicamente en la evaluación clínica. Veían a un niño y lo describían clínicamente. Y de acuerdo a esa descripción clínica se establecía la clasificación de Tressier. Entonces, eminentemente clínico, de evaluación clínica, es la clasificación de Tressier. ¿Ok? Por eso se dice que tiene un sustento anatómico-clínico. ¿Ok? Esa malformación está ubicada en la fosa nasal, en la cavidad, en la mejilla, en el canto. Entonces, de lo que ustedes puedan observar y dónde está localizado y asociar qué estructuras anatómicas están comprometidas, en esa evaluación ustedes definían qué tipo de fisura es de acuerdo a la clasificación de fisura. Entonces, es eminentemente clínica y la que actualmente se sigue utilizando por esa característica, que su definición y su descripción se basa en la evaluación del recién nacido. ¿Okay? Existen otras clasificaciones que han complementado a Tressier de Kawamoto,
Va a venir Kawamoto al Perú, en octubre, noviembre. Hay un congreso internacional de fisuras craneofaciales que está organizando el hospital Regagliati, la unidad de cirugía pediátrica, y este cirujano todavía está ancianito. Kawamoto ha aportado mucho a la cirugía plástica, básicamente pediátrica, con respecto al tratamiento de la fisura labio-palatina. También ha aportado mucho a la reconstrucción auricular, malformaciones de la cara. Entonces lo vamos a tener, es un honor tenerlo. También hace algunas clasificaciones de Kawamoto, con algunas ciertas modificaciones a la clasificación de Tresier. ¿Ok? Esta es la famosa clasificación de Tresier. ¿En qué consiste? La clasificación de Tresier, como le había explicado, consiste primero en evaluar la fisura en los tejidos blancos de la cara. ¿Qué estructuras de la cara están comprometidas? ¿Qué cavidades de los tejidos blancos? Luego, su repercusión mesodérmica, se puede decir, su repercusión debajo de esa fisura. Va a tener una repercusión del esqueleto craneofacial, que siempre tiene una fisura del tejido blando y a su vez una fisura del esqueleto facial. Entonces, esta clasificación se basa en una numeración en sentido de las agujas, en contra del sentido de las agujas del reloj, de 0 a 14. 0 en el punto mentoniano y en el punto clavelar 14. ¿Ya? Entonces, a partir de esta clasificación, una fisura que ocurre a nivel del mentón, en la línea media del mentón, o en la línea media de la cavidad oral, o en la línea media de la nariz, o de la zona frontal, sería una clasificación 0, 14. Una fisura craneofacial 0, 14. Y si ustedes van a la parte ósea, vean ustedes que también puede haber una fisura ósea craneofacial 0, 14. Siempre, por lo general hay una repercusión ósea en el esqueleto. ¿Okay? Empiezan una clasificación, por ejemplo, 0, 13. Después, progresivamente 2, 12, 3, 11. Progresivamente se va avanzando la clasificación de donde se van estableciendo las fisuras. Pero todas esas fisuras se van a dar cuenta, siempre se relacionan con las cavidades que existen en la cara, tanto la cavidad oral, la cavidad nasal y la cavidad ocular. Por ejemplo, si solamente ocurre una fisura a nivel del labio y del hueso palatino central, sería una fisura 0,14. Pero si solamente afecta el labio y el paladar, una fisura labio-palatina central. No es frecuente encontrar esa fisura. Si se ve en un niño una fisura labio-palatina 0,14, es lo que se llama el famoso labio leporino, el labio león. Leporino es león. Y generalmente está asociado con otras malformaciones bastante graves que aumentan la mortalidad del niño, y estos niños al mes o al año mueren en su totalidad. Es muy difícil encontrar un labio leporino, porque al año de vida generalmente no. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, le vuelvo a mencionar que hay una fisura en tejido, los tejidos blandos de la cara, y su numeración, como le había mencionado, punto mentoniano 0 y punto clavelar 14. ¿Okay? Y en contra del sentido de la trayectoria de la aguja del reloj se hace la clasificación. Pero también esta fisura tiene su representación en los huesos de la cara. Tiene un componente, una representación de los tejidos blandos y una representación de los huesos blancos. Clínicamente y por anatomía ustedes pueden hacer el diagnóstico de la fisura del tejido blando y el ocular
el diagnóstico en el componente óseo. ¿Y cómo lo comprueban? Con una simple radiografía de hueso. Y si ustedes se encuentran en un hospital, le toman una tomografía. Y se asocian el tejido blando con el componente óseo y muchas veces consiguen. Casi el 98% consiguen. ¿Ok? Eso es importante en su clasificación. La clasificación 0, ¿sí? Es lo que se llama una displasia internasal. Lo más llamativo es el compromiso de la fosa nasal. Pareciera de que existieran dos narices. La nariz estaría fraccionada en dos mitades. ¿Okay? Es la clasificación 0. Puede estar asociado a otras malformaciones como el hipertelorismo. ¿Ustedes saben qué es el hipertelorismo? Es cuando los espacios, la distancia intercantal interna es mayor de lo normal. Más o menos se habla de una longitud promedio de 3 centímetros. Si supera esos 3 centímetros, estamos hablando de hipertelorismo. ¿Okay? Puede haber también una premaxila bífida. ¿Ustedes saben cuál es la premaxila? El maxilar superior se forma de un proceso maxilar y una premaxila. Y el proceso maxilar se fusiona con el proceso palatino. La premaxila es prácticamente la porción del maxilar superior que contiene a la espina nasal y que a su vez sostiene la pieza dentaria, prácticamente del primer y segundo incisivo. Entonces eso es la premaxila, y esa premaxila generalmente puede ser bífida. Cuando ocurre que la premaxila sea bífida, a pesar que no haya una representación al tejido blando, es una fisura craneofacial 0. ¿Okay? El labio leporino, hasta ahora he visto solamente un caso, y estoy en la especialidad casi 14, 15 años, un solo caso de labio leporino. Muy raro. Si ustedes lo ven a un niño, es la fisura central. En el centro, tomen el foto. Tiene la cara de un pequeño leoncito. Por eso leporino. ¿Okay? Muy bien. Puede tener también otras malformaciones craneales que muchas veces ocasionan la muerte prematura del paciente. Mira, es un paciente que no tuvo ninguna otra malformación craneal, solamente, mira, una displasia internasal. Da la impresión que la nariz ha sido segmentada en dos mitades. La cavidad es una fisura que aquí los huesos, ¿ya?, frontales, no se ha establecido la estructura metópica, se ha separado, no se ha fusionado. O sea, los procesos mesodérmicos no han llegado a fusionarse y existe ahí una fisura y la nariz es bífida. Producto de esta falta de fusión, los cantos internos, miren ustedes, ven, los cantos internos no han migrado hacia la parte medial, se han mantenido en su espacio. Eso se llama hipertelorismo. ¿Okay? Aquí no hay un componente labial, ¿sí? Pero es una fisura 0,14 porque está en esa línea media. ¿Okay? Mire, ustedes le toman una radiografía, mira con respecto a la estructura metópica, no se ha fusionado la estructura metópica. Por lo tanto, estos procesos frontales no se llegaron a unirse. ¿Okay? Si ustedes se extienden, miren acá, los huesos de la nariz, los huesos propios de la nariz también están separados, no han logrado fusionarse. Y miren, observen, no existe la lámina perpendicular del etmoide que sostiene los huesos nasales, porque al no fusionarse, no se forma la lámina perpendicular del etmoide. Por lo tanto, ese hueso nasal está prácticamente casi sin sostén, se une. ¿Okay? Muy bien. Y si ustedes avanzan, miren, la fosa nasal está amplia, es como si fuera solamente una fosa. ¿Cuántas fosas nasales existen? 2.
izquierda y derecha, separado por el tabique nasal. Como no ha habido el proceso de fusión, no existe el tabique nasal. Es una gran fosa nasal. No hay el cartílago del tabique, el cartílago cuadrangular, ni la lámina perpendicular del oído. Y si usted ve, y mira, a eso me refería, cómo esta mandíbula, perdón, este maxilar ha rotado, busca dónde encontrarse y no llega a unirse, se fusiona, se comprime la fosa nasal en su afán de encontrarse. Y acá no existe premaxila, no hay premaxila. La premaxila está ausente. Pero si está presente, hay rezago de premaxila y una premaxila bipartida. Entonces, cuando ustedes vean eso en una radiografía, inmediatamente es una fisura craneofacial 014. Con escribir como médicos generales, malformación o fisura craneofacial 014 subís. Y así no se acuerdan entre cierto, ponen fisura craneofacial, diagnóstico, con eso es bastante, como médicos generales. ¿Ya? La fisura de Tressier 1-2, o sea, que corresponde en su expresión facial sería 1 y 2 en su expresión facial, pero en su expresión craneal arriba sería 13 y 12. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar? Mira, es una fisura que afecta a la fosa nasal, pero en sus paredes laterales. Hay tabique. ¿Ok? Muy bien. Hay lesiones del arco incisivo, del arco alveolar, ¿okay? Puede estar asociada a fisuras palatinas, ¿okay? La apertura piriforme, que viene a ser esto. ¿Por qué le dicen piriforme? Porque tiene la forma de una pera que está con fisura, está con ausencia de unión. No, prácticamente no existe piso de la fosa nasal. ¿Okay? Y por lo tanto ustedes pueden decir que a nivel del cráneo se afecta a los huesos frontales, la rama ascendente del hueso maxilar y en la parte inferior todo lo que es la apertura piriforme y la parte lateral de los arcos alveolares. ¿Okay? Muy bien. Entonces veamos un caso acá. Miren, esta es una nasosquisis. ¿Qué significa nasosquisis? Quisis es fisura, apertura, una apertura nasal. Y miren acá, una coloboma, una fisura nasal. Acá hay una expresión del tejido blando, acá no se ha producido la fusión. Cuando ustedes examinen un niño y vean que las fosas nasales están incompletas, las alas parece que no hubiera ocurrido una fusión, sospechan de una fisura. El resto puede estar bien. No va a haber ningún problema, pero tomen la radiografía, probablemente encuentren algún problema. Este niño tiene una fisura aquí del tejido blando, pero también en su expresión craneal y ocular hay problemas. Miren el hipertiroidismo. Aquí hay una falta de desarrollo del globo ocular. Y el globo ocular, ¿por qué no se desarrolla en su totalidad? Porque la cavidad orbitaria no se ha organizado bien. Porque esta fisura afecta el hueso frontal, el hueso etmoide, el hueso maxilar, que forman parte de la pared de la cavidad orbitaria. Este es un caso más aparatoso. Aquí sí, al ojo es una fisura, es decir, 1-2, en su expresión facial. Pero si ustedes ven algo arriba en la zona craneal, pondrían fisura, cráneo, facial, 1-2 y 13-14. Es una referencia de cómo dominar la clasificación de Tressier. Vean ustedes, aparentemente este niño no tiene su expresión craneal, básicamente tiene una fisura de tipo facial, 2 y 3. Vean que en el piso probablemente no esté ausente desde el punto de vista del soporte óseo. ¿Okay? El labio está bien, aparentemente.
Ahora, hay una hendidura que compromete básicamente la cavidad oral y la cavidad ocular y parcialmente la fosa nasal. Entonces, la nasosquisis, pregunta el examen, ¿qué cavidad afecta? Básicamente la cavidad nasal. ¿Ok? Y si le ponen 2 y 3, ya saben. ¿Ah? Le estoy dando las preguntas, ¿no? Y las hendiduras oronasales básicamente son la fisura 3-4 a nivel facial y a nivel del cráneo 11-10. Y vean que afecta la cavidad orbitaria y básicamente afecta la cavidad oral. Por eso se le dice oro-ocular. ¿Ok? Muy bien. Entonces un típico 3 o 4. Aquí van a ver, bueno, aquí están las fisuras labio-platino. ¿Ah? Fisura labio-platino. Entonces, eso le pregunté el ciclo pasado, hace ¿no? Las fisuras labio-palatina, de acuerdo a la clasificación del terciario, ¿en dónde lo clasificamos? Es un terciar 3, puse terciar 3. ¿Ya? No le digan que les digo las preguntas, ¿ya? Entonces, van a ver que hay que afecta el labio, las alas nasales, ¿okay? La zona alveolar, básicamente, los incisivos y los caninos, y en su expresión más superior, a nivel de la cavidad orbitaria, se afecta el conducto nasolacrimal. ¿Okay? No se establece. Y una de las características de estos niños es el lagrimeo persistente. Como no forma el conducto nasolacrimal, de ese lado, el lagrimeo. ¿Y cómo se llama el lagrimeo persistente? El epífora. ¿Ya? Miren, es un poco aparatoso, pero es bastante llamativa, ¿no? Por eso no se olvide, acá sale varias preguntas. Fisura labio-palatina, labial. Mira, hay un compromiso del arco alveolar, tanto del incisivo, ¿ya? Y canino. Hay una fisura parcialmente en la fosa, pero se afecta básicamente la cavidad orbitaria, no la fosa nasal. Mira, en la fisura, en la cavidad orbitaria no se forma el piso. Y al no formarse el piso medial, no se forma el conducto nasolacrimal. Entonces, es una fisura bastante aparatosa que requiere un tratamiento multidisciplinario muy especializado. ¿Okay? La melosquisis. ¿Qué significa la palabra melo? La palabra melo es un prefijo latín que significa mejilla. Y esta fisura afecta básicamente la mejilla, el tercio medio de la cara. ¿Ya? No se olviden de eso, ¿eh? Tercio medio de la cara. Y básicamente en su expresión facial es la fisura 4. Porque ya hemos visto la fisura 3, ¿quién es? La fisura afecta. Y en su expresión ósea de la mejilla, ¿qué hueso? El maxilar. El maxilar. ¿Ya? El maxilar. ¿Ok? La melosquisis. Muy bien, también puede tener su expresión craneal 11 y 10, ¿okay? Afectando los párpados, la ceja, porción media, ¿okay? Muy bien. Entonces, y si se afecta básicamente el piso medial, el globo ocular se proyecta, no tiene quien lo sustenta, se tiende a prolapsar el globo ocular. Mira, un 3-4 básicamente se afecta la mejilla, parte medial, y tiene su expresión a nivel ocular y craneal en el tercio medio. ¿Sí? Hay falta de desarrollo, sabes que el globo ocular se desarrolla de acuerdo a la calidad. El 3-5 es una afección básicamente poco frecuente, muy rara. ¿Okay? ¿Sí? Tiene un origen a nivel casi del tercio externo del labio, en su expresión facial,
y afecta el tercio externo de la cavidad orbital. En su expresión craneal, básicamente es tercier 9. En su expresión facial es 5. ¿Ok? Muy bien. Puede afectar también la mejilla, ¿ok? Afecta la parte lateral de los arcos alveolares, la premolar. Puede no haber fusión de la fosa infraorbitaria. Al no haber la fusión de la fosa orbitaria, ustedes no van a encontrar el paquete infraorbitario desubicado. Y estos niños pueden presentar clínicamente hipoestesia en la zona de la mejilla. Y generalmente se asocia a microoftalmo. Pero es una presentación un poco rara. Tercier 6 y 7 en conjunto en su expresión facial, y en su expresión craneal tenemos 8 y 7. ¿Okay? Ya se van encontrando. ¿Okay? Muy bien. Aquí encontramos básicamente la afección de la parte externa del globo ocular, por eso se habla coloboma de la fisura lateral del párpado en su expresión de tejido blando. ¿Okay? Afecta básicamente a nivel del hueso malar, ¿okay? Parcialmente el cóndilo de la mandíbula, pero básicamente a nivel de la sutura cigomático maxilar. Poco desarrollo del cigoma, y está asociado a un síndrome de Teacher-Collins completo. Y ustedes ven que está aplanada, casi ausente el hueso. ¿Sí? Hay chicas que nacen con poco desarrollo del hueso malar y no tienen ningún otro problema. Esas chicas tienen la cara plana y uniforme, forma de blanca. Y a veces eso no es estético, porque el hueso malar da la inmensa, da la convexidad de la cara. Y es un signo de belleza femenina. ¿Okay? Muy bien, entonces el tercier 7 también es poco conocida, no es tan frecuente, pero si se presenta está asociada a la microstomía, ¿no? O sea, básicamente afecta. Acá ha habido un error, en lugar de microstomía debe decir macrostomía, ¿no? Está asociada a la macrostomía. Tienen boquita bien grande. En lugar de unirse en la comisura, no se ha fusionado. Puede estar asociado también a afección de los pares craneales, 5 trigémino, y el 7 es el nervio facial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente compromete casi estructuras preparotibias. ¿Okay? Miren, este es un tercier, síndrome otomandibular. Prácticamente la orejita se comunica con la boca. No se ha fusionado. Tiene una enorme macrostomía, una fisura oral. ¿Ya? Tercier 7, macrostomía. Este es un caso que vimos en el hospital. ¿Okay? En el hospital, tercier 7 tenía una macrostomía, ¿ves? Una hipoplasia mandibular, se le puso unos distractores para generar crecimiento de la mandíbula. Había un problema también a nivel de la articulación temporomandibular y en la zona preparotibia. En esa zona, por esa zona sale el nervio facial, por eso a veces puede haber algún compromiso del nervio facial. ¿Okay? Y ramas también del trigémino. ¿Okay? Se le tuvo que operar, miren, después de una cirugía, se le reconstruyó la boca. ¿Okay? Esto se llama una plastía. Yo hacía antes eso, pero ahora, como dejaba de ser, y todo lo que se deja de ser, no se olvida. Yo me he olvidado la ley de la naturaleza. Por eso hay que hacer cosas tan olvidadas. ¿Okay? Entonces, el tercier 7, básicamente tenemos acá el tercier 8. Tercier 8 básicamente se compromete toda la zona cigomática y del maxilar, tanto los tejidos blancos. Por eso el componente óseo
la zona frontoscromática, el canto externo está afectado y puede haber una extensión hacia la zona temporal. Y algunas veces, eso sí hemos visto, síndrome de Goldenhar está asociado con hipoplasia mandibular, falta de desarrollo de la rama ascendente de la mandíbula, hay una alteración del ATM, entonces todo esto conlleva a lo que se llama la fisura 3-8. Yo también, una pregunta que le hice, ¿la alteración del ATM está asociada a qué tipo de clasificación de Tresier? 8. Apunten esto porque también se ha preguntado. Ahora, vemos el síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins fue motivo de una película. Síndrome de Treacher-Collins. Estos niños no tienen alteraciones de la zona craneal, solamente netamente facial. Se lo opera a estos niños y estos niños son recuperables. Es una disystosis mandibulofacial. Este es el Treacher-Collins. Viene a ser la combinación de varios tipos de Tresier 6, 7, 8. Vean ustedes acá cómo hay una depresión, está ausente en este lado el zigoma, los huesos zigomáticos. Acá hay un aplanamiento. Hay poco desarrollo del arco externo de la cavidad orbitaria que se extiende hacia la región mandibular. Mira, el reborde orbitario está poco desarrollado, ausente. La articulación frontozigomática y temporomandibular, miren, también está afectada porque tiene un componente óseo. ¿Okay? Cuando ustedes vean la combinación de un Tresier 6, 7, 8, es el famoso síndrome de Treacher-Collins. No se olviden, Treacher-Collins. ¿Ah? Rarísima la presentación de Tresier 9. ¿Okay? Entonces, las hendiduras, aquí vemos, es un resumen de las hendiduras de acuerdo a la clasificación por sus componentes y malformaciones que le he mencionado. ¿Okay? Un típico de un Tresier 4 de 0 a 14, que lo vimos en el hospital, raro, pero sobrevivió. Teníamos, mira, la fisura afecta básicamente la cavidad nasal, está ausente todas las estructuras de la línea media, no hay estructura metópica, no hay tabique nasal en toda su extensión, hay alteraciones de los huesos nasales, de la zona de la rama ascendente del maxilar, del hipertelorismo, hay ausencia del piso medio de la fosa nasal y se comunica directamente con la cavidad oral. Este es un Tresier típico 0-14. ¿Okay? Este es un Tresier 4-1 y 2-3. Vean ustedes, hay un compromiso de la cavidad oral, Tresier 3, Tresier 4 hay un compromiso de la mejilla. ¿Okay? Entonces acá se compromete básicamente lo que se llama el síndrome oro-ocular, ¿okay? Y puede haber presentaciones de fisuras múltiples, rarísimas, ¿okay? De presentación muy rara, tanto en su expresión facial como craneal. Para acabar, la reconstrucción de estas fisuras craniofaciales es un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque estas fisuras no solamente comprometen el esqueleto óseo, donde tenemos que hacer uso de injerto óseo, de distracciones óseas, de plastilla ósea, una serie de tecnologías que nos permitan recrear, hacer crecer y deformar en algunos casos el esqueleto craniofacial. Y ese es un territorio básicamente de cabeza y cuello, cirujano maxilofacial y neurocirujano, porque si tiene una expresión craneal tienen que participar los neurocirujanos. ¿Okay? Y en su expresión de sus tejidos blandos, no solamente, como le dije, está formado la grasa, la piel, músculos, ligamentos, compartimentos grasos, y tenemos que hacer reconstrucciones, reposiciones de toda esta estructura, recrear, aportar tejido graso. Es una cirugía sumamente muy compleja.
Y los defectos, producto de la fisura es un defecto. Estos defectos tienen que ser cubiertos, cerrados, mediante plastía. Y esas plastillas se pueden hacer mediante colgajos en su múltiple presentación. Y previamente a veces se requiere hacer uso de expansores, porque como hay déficit de tejido, hipoplasia de tejido, y a veces hay que hacer colgajos libres. Entonces es un tratamiento muy complejo, multidisciplinario, donde no solamente participa el cirujano. A su vez, junto a este tratamiento participan las nutricionistas, recuperar el estado nutricional, la hemoglobina de estos niños en estado de pobreza, la asistenta social, ¿okay? Una serie de profesionales, psicólogos, para reducir el impacto de estos niños en el seno familiar, como lo hacen en otros países. ¿Por qué? Porque en otros países la vida humana, el recurso humano, la persona son sumamente importantes. En este país, gracias a nuestros padres, nosotros tenemos la oportunidad de que seamos recursos altamente capacitados y tengamos todas las oportunidades. Pero en las zonas de extrema pobreza, imaginen, ni siquiera se preocupan de educación ni de salud. Imagínate estos niños que crecen o mueren al albedrío del destino. Tendrían que pasar muchos años y según los primeros gobernantes, robos que no estén destinados a la producción, para que esos dineros sean destinados adecuadamente para salud y para educación. Salud, capacitando recursos, dándole mejores condiciones laborables y de infraestructura para que lleven a cabo estos tratamientos multidisciplinares. Estos tratamientos son de mucho dinero, de muchos recursos, y eso sí se hace en Europa, en Estados Unidos, hasta en Chile. ¿Ok? Muy bien. Hay un caso clínico que le voy a presentar, una lactante, de mujer de 4 meses, aparentemente parto normal, que no tenía antecedentes desde el punto de vista genético de cariotipo normal, pero nace con malformaciones asociadas, colon-prosencefalia y hipoplasia. Los tresier, que tienen bastante componente craneal, están asociados a malformaciones del encéfalo. Si ustedes ven un tresier que tiene básicamente componente facial, tiene buen pronóstico, porque su desarrollo neurológico, neuroanatómico es normal. Son niños recuperables. Entonces este niño sí tenía, miren, este es un caso clínico del hospital, miren, malformaciones, fisuras múltiples con componente craneal. Entonces tiene malformación, ¿okay? Una fisura palatina, afección del ala nasal, tresier 1, 2, colobomas mediales, laterales, tresier 4, 5, muestra de hendiduras en el párpado, hendidura orbital superior, entonces múltiples fisuras, tanto en la cara como en la componente craneal. Entonces miren una fisura amplia, pero no 0,14, porque miren acá ustedes, ahí el tabique. Es una fisura 2, una fisura completa, angular, amplia. Compromiso de la apertura piriforme, mira, no hay apertura piriforme acá. ¿Sí? 1, 2. ¿Okay? Tabique no está afectado. Miren en su hipertelorismo, miren, falta de desarrollo del globo ocular, componente ocular bastante marcado. Entonces el diagnóstico de una fisura 3 y 14 afecta básicamente parte de la apertura piriforme, pero afectando el globo ocular. Una fisura de tresier 10 también, múltiples, tiene 10. ¿Ok? Esa es la forma de diagnosticar estos casos. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?